Y esta historia que escribo es una parte de un episodio de mi vida donde las circunstancias de la vida se me pusieron de frente y me transformaron 360 grados. Paso de ser empresaria porque, bueno, en este afán de este episodio de vida que llega en un momento en mi vida a los 40, todo funciona a mi alrededor 100% bien, pero sentía que yo no estaba 100% bien. Salí de mi país hace 4 años y al llegar aquí y volver a comenzar, como lo tuve que comenzar hace 10 años cuando quedo viuda, quise hacer un alto y un par y no volver a hacer lo mismo. Quiero inspirar a otras mujeres o a otros hombres que tienen esas pérdidas, sobre todo cuando se tienen hijos, de que sí se puede. Bienvenidos al Detrás de Letras del libro Atelier de Asuntos Inconclusos. Este libro es el resultado de un entrenamiento que hicimos a 14 escritores. Les entregamos las herramientas y los invitamos a saltar a vacío al mundo de la narración. Junto a Demian Kalman, un argentino escritor, corrector de estilo y editor, y yo, John Darwin Herrera, escritor, guionista y entrenador de escritores, dimos forma a este espectáculo de libro. Ahora tú estás a punto de escuchar de primera voz la experiencia de cada uno de los autores y su vida, su momento y el tránsito que tuvieron que vivir para llegar a estas letras. Podrás escuchar en el episodio 0 toda la historia de dónde sale, de dónde nace, cómo este loco argentino y yo nos reunimos para decir, ¿sabe qué? Vamos a escribir, vamos a hacer lo que más nos apasiona. Así que, bienvenidísimos. Estamos a las puertas de encontrar qué fue lo que le pasó a ese autor antes de soltar toda su escritura y su narrativa. Entonces, nuestra invitada de hoy es Gilma Yarit Prado, mi amiga más amiga del mundo. No sé, creo que tenemos más tiempo de amigos que de estar vivos, entre otras cosas. Corazón, ¿de dónde sales? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y nos cuentes un poquito de tu vida anterior y tu presente vida, que esa es donde hay una transición interesantísima y quisiera empezar por ahí. Entonces, pues, bienvenida, bienvenidísima. I love you. Hola, corazón Greno. Muchas gracias por esta linda invitación. Gracias por invitarme a este proyecto transformador, sanador para mí, primeramente. Y bueno, yo pues empresaria, administradora de empresas, planeadora de eventos y hoy en día numeróloga, facilitadora de ceremonias holísticas y en un proceso de transformación y de conocimiento propio. En eso hoy en día es en lo que me enfoco, hacer un stop y un par en mi vida, que fue lo que he hecho. Y esta historia que escribo es una parte de un episodio de mi vida donde las circunstancias de la vida se me pusieron de frente y me transformaron 360 grados. ¿Cómo es que tú pasas de ser una empresaria a una mujer entregada a las herramientas espirituales para servir a los demás y apoyarlos? Paso de ser empresaria porque, bueno, en este afán de este episodio de vida que llega en un momento en mi vida a los 40, todo funciona a mi alrededor 100% bien, pero sentía que yo no estaba 100% bien. Y pues llega la pandemia y esto hace un revolcón total en mi empresa, en mi situación económica y en mi forma de vivir, que pues ahí cambia todo. Y hoy en día vivo en los Estados Unidos, salí de mi país hace 4 años y al llegar aquí y volver a comenzar, como lo tuve que comenzar hace 10 años cuando quedo viuda, quise hacer un alto y un par y no volver a hacer lo mismo, cogerme el primer salvavidas que la vida me estaba poniendo. Creo que las situaciones de la vida nos ponen estas cosas para ver si hemos aprendido y si sabemos empezar a afrontarlas de una manera diferente, que eso fue lo que hice cuando llego a este país y empiezo a afrontar todo lo que me estaba ocurriendo y todo volver a nacer desde una mirada diferente y desde cómo iba a aprender para no volver a repetir los mismos errores que había cometido cuando quedo viuda. Tienes un relato que se llama Viviendo después de la muerte. En el entrenamiento de escritura, la primera pregunta fue, ¿qué quieres contar y para qué sirve? Bueno, viviendo después de la muerte lo puse así porque mi vida, cuando me llega la muerte por doble partida, muere mi esposo, que era en ese momento mi esposo, y muere a los 15 días el papá de mis hijas. Entonces,
fue empezar mi vida, o sea, la muerte me llegó y me golpeó a la puerta y fue empezar de ceros completamente. ¿Qué evoco en esto? Pues uno que quiero contar es cómo a pesar de las circunstancias, incluyendo la muerte, que te llegue, siempre viene para enseñarte algo, siempre viene para hacerte más fuerte. Pienso que nada en la vida pasa por casualidad y cuando pasa es porque viene a enseñarnos esa situación, algo en nuestra vida para transformarnos, para ser diferentes. Fueron muchas las situaciones complicadas, económicas, emocionales, con 3 hijas, situaciones legales que me hicieron tomar decisiones acertadas, otras no tan acertadas, otras muy equivocadas. Y en ese afán de salir, no hacía un pare para decir por qué me está ocurriendo esto. ¿Qué quiero contar? Pues que aunque pase la situación más difícil, más complicada que nos pueda pasar, siempre, siempre debemos entender desde dónde viene, para qué el universo nos la está poniendo, para qué viene a nuestra vida, cómo hacemos que esa situación nos cambie y aparte para hacernos fuertes. Por difícil que sea, siempre, siempre quiero inspirar a otras mujeres o a otros hombres que tienen esas pérdidas, sobre todo cuando se tienen hijos, de que sí se puede, de que sí, sí se puede salir adelante, sí hay una mirada diferente para los hijos, para el propio aprendizaje de nosotros, para trascender, para cambiar. Y sí, sí, es una historia de mi vida y lo quise contar porque para mí fue un antes y un después. Mi vida antes era una vida normal que yo idealicé, que era tener una profesión, trabajar, tener una familia, unos hijos y un esposo. O sea, yo idealicé en mi mente desde mi infancia tener esa familia. Eh, y cuando, y para, no pasaba nada, o sea, todo era normal, trabajar, estudiar, los hijos, la casa, el esposo. Pero siento que cuando quedo viuda empecé a vivir en todo sentido, a tomar mis propias decisiones, a darme cuenta de lo que yo era capaz de hacer, a poder guiar a mis hijas desde mi propio aprendizaje para que ellas también se hicieran fuertes. Todo, todo cambió. La muerte no te golpeó a tu puerta, entró derecho sin pedir permiso, Sí. arrollando todo lo que había ahí de frente y claro, el asunto no fue que el dolor fuera solo tuyo, sino era de triple partida, porque además estaban tus 3 hijas, ¿no? Una hija de tu último matrimonio y 2 niñas de tu primer matrimonio. Entonces esto fue una transformación impresionante en tu hogar. Nunca he podido entender los caprichos de la vida, ¿no? De Dios, del universo, para que actúe de esta manera. Y ahí es donde, por supuesto, admiro tu fortaleza y esa personalidad que siempre has tenido de que no sabes cómo darte por rendida. Y aprovecho para decirte, te felicito, te admiro y agarro mucho de tu coraje para mí. Una parte interesantísima de tu escrito, claro, pues estuve hombro a hombro contigo escribiendo esta historia. La primera versión estaba escrita desde un personaje y la segunda desde otro personaje. Cuéntanos quién era el primer personaje, por qué cambias la historia y cómo te sientes ahora que la escribiste así. Bueno, al principio la escribo desde mi punto de vista y de como si yo la estuviera contando, pero no me sentía enamorada de la historia. Tengo un encuentro con mi mentor, contigo y con Demian, y tú me desbarataste todo, completamente la historia, y me pones como varias expectativas y como desde otras miradas las cosas y quiero contarla desde cómo la cuenta mi compañera de vida eterna. Son mis 3 hijas, pero mi hija menor he sido, nunca nos hemos separado y ella fue la única que migró conmigo a este país y está conmigo. Entonces se cuenta desde la mirada de mi hija. Y cómo me enamoré de ella, el que lo cuenta ella, es porque empiezo a ver y a palpar en las letras cómo nosotros como padres siempre tenemos unos ojos que nos están mirando. Hay alguien ahí que nos está viendo. Cómo con tus actos, con tus palabras, acciones, estás dejando algo en esas otras personas que están ahí. Y para mí eran mis hijas. Entonces, cómo a través de su relato ella cuenta esa mamá que se equivocó, esa mamá que tomaba decisiones locas cuando se sentía agobiada de qué hago, esa mamá admirable, cómo hizo, no entiendo ella cómo hizo para
lograr lo que logró, esa admiración, que es lo que yo siempre les digo a ellas, y siempre se los he repetido, todo lo que en la vida lo hagan, háganlo por amor. No importa si la otra persona te lo regresa o no, pero siempre hagan las cosas con amor. Y ese amor al final es reflejado en que no importa, ok, lo vamos a hacer con amor, pero partiendo desde acá, tu propio ser. Cuánto te amas, cuánto te cuidas, cuánto te valoras. Y al final ella cuenta esa admiración de cómo su mamá logró al final ya de haber terminado, como decía esta mamá, terminé la tarea de vivir una vida más tranquila, de encontrarse con ella misma. Hay algo duro en la historia y es, no hay que esperar para que llegue algo inesperado que nos diga, pare, alto. No hay que esperar un diagnóstico médico, no hay que esperar que tus sueños se acaben, que tus ganas de vivir se acaben para uno empezar a cuidarse, para empezar a decir, no era una carrera por la vida, no tenías que correr una carrera, o sea, habían otras maneras, pero bueno, de todo se aprende y es esa mirada de mi hija, esa admiración por esa mamá, cómo logró hacer tantas cosas, cómo lo superó y cómo al final termina viéndola tranquila, como siempre Claro. quiso estar. Uy, qué impresionante, me da escalofrío escucharlo porque pues por supuesto conozco todos los detalles que van a encontrar en la historia, pero conozco los detalles personales que detonaron y dispararon la historia. Y aquí viene un aspecto muy importante que es la despersonalización a la hora de escribir. Si bien es cierto, le prestamos nuestra vida y nuestra experiencia y quizá algunas cosas muy íntimas a la historia, luego la despersonalizamos para que cree una distancia y la historia sea una historia por sí misma, donde además entra la ficción y uno puede alterarlo sin el miedo de decir, no, eso no fue así. Hago un paréntesis antes de la siguiente pregunta y es que a tu hija, a Gaby, que en la vida real, que le dices que dices que es tu eterna compañía, salva mencionar que es que tus dos hijas ya son mayores de edad, ya están en la universidad, ellas también fueron tu gran compañía desde el principio, ¿no? Eh, y solo quería dejarlo ahí porque yo las adoro con el alma, como tú lo sabes, como si fueran mis hijas. Una de ellas, no, es mi hija. Y queda aquí en suspenso, ¿cómo así que es la hija de yo? Entonces, ¿qué creías que era escribir un libro? Porque empezamos de que tú no eras escritora y alguna vez habías contemplado quizás, y por supuesto, cómo fue el proceso de despersonalización. Tres en una y para que se desplaye. Okay. Pensé que escribir un libro era sentarse a escribir lo que a ti se te ocurría y ya. O sea, pensé, yo siempre pensé eso y en algún momento de mi vida, en adolescencia, yo escribía todo en un diario que tenía un cuadernito, mi mesita, y escribía todo. Y yo pensé que eso era escribir. Entonces yo ya me sentía, obviamente, como que, ay, como que yo sé escribir. Cuando me invitas a este proyecto, vuelvo y te digo, vuelvo y repito que nada pasa por casualidad. En un momento, en una mañana muy esperada, llega esa llamada tuya a invitarme a este proyecto. Pues yo te dije sí, o sea, yo dije, ay, qué chévere, sí, pero cuando ya me siento con los mentores, con otras personas, pues me quería rendir. Fueron varias llamadas donde te dije, me bajo del bus, no puedo. Fue retador, primero porque yo decía, ¿de dónde me van a salir tantas palabras? A la hora ya de sentarme a escribir, digo, esto no suena como tan chévere, el borrar, el volver a copiar, el volver a escribir, toda la estructura académica que uno debe tener de ciertos parámetros para no irse por las ramas, para centrarse. Eh, Desde el aprendizaje para mí se me quedó grabado de cómo ahora leer un libro y cómo empezar a identificar ciertas cosas que se deben tener en una escritura, desde cómo ver también una película y entender quién la narra, cuáles fueron los sucesos para el desarrollo. Eso me queda de aprendizaje. Admiro profundamente y fue uno de los compromisos que hice. Yo soy de leer y si algo no me gusta, no lo termino y lo dejo a un lado. Esa lectura eh, fue una promesa para mí de no volverlo a hacer, porque detrás de esas letras que tal vez no nos gusten al principio, no encontremos esa magia o esa conexión,
hay un profundo, profundo trabajo, hay muchas emociones, hay muchos pensamientos, hay muchas sensaciones propias de pronto de esa persona que les escribe. Entonces, para mí es un compromiso volver a escribir, retador también por el tiempo se me complicó bastante dedicarle el tiempo a esta escritura. Indudablemente feliz por el logro, admirada por el trabajo de la escritura. ¿Cómo despersonalizaste la Ok, narración, no? ¿Cuándo sí. le diste el espacio de decir, ya le presté lo que le presté, ahora usted es una historia aparte? Cuando empiezo a prestarle la historia para que la otra persona la cuente y la empiezo a ver desde el aprendizaje, la fortaleza, desde cuando le pongo el nombre a Sofía, cuando le presto el nombre de Atenea, ya digo es ella y ya lo empiezo a mirar desde la admiración, porque realmente sí fue una parte de mi vida. Nunca vi ese reconocimiento para mí propio de lo que había logrado. Entonces lo empiezo a ver con admiración, como, wow, me gusta lo que escribo. Cuando empiezo a ver ya como si fuera el libro que yo quisiera leer, entonces ya digo, no lo empiezo a meter sentimiento porque no, una de las cosas que no quería cuando escribiera era producir sentimiento de, de victimismo. Era una de las cosas que no quería. Entonces empecé a sacar lo que para mí no era y a verlo más desde esa admiración. Cuando le presto algunos episodios y le meto suspenso y le meto esas cositas ahí como que te van enganchando a leer qué fue lo que pasó y sigamos leyendo abajo, wow, y está loca o algo así. Lo despersonalizo desde cuando empiezo a verlo como si fuera la historia que yo quisiera leer de alguien a quien yo digo, wow, me le quito el sombrero, me gusta esa fortaleza, ese aprendizaje, algo así. Había escuchado hace un tiempo de, casualmente, de una de las escritoras de mi segundo libro que se llamaba Superpoderes Humanos y ella hablaba de el maravilloso don y derecho de presumir de sí mismo. Y ahora que lo mencionas, qué cosa tan hermosa hacerse un autorreconocimiento, porque por lo general los reconocimientos o son por accidente, por coincidencia o porque unos agentes externos se pusieron de acuerdo para hacer un reconocimiento a esa persona. Pero, y uno, ay no, yo cómo voy a dar un reconocimiento, no, pues qué egocentrismo tan berraco. Pero mi amor, qué cosa tan preciosa acabas de decir y de verdad, no, nunca lo había escuchado ni lo había visto de esa manera de que uno tiene toda la oportunidad de hacerse un autorreconocimiento, así sea para uno y así sea en una fantasía como este libro. De verdad que me arrugaste el corazón en ese pedacito. ¿Qué te parece si Okay. nos lees una parte de tu relato? Hay una pregunta que tú nos hiciste en uno de los encuentros de mentoría y era, ¿quién quiere que los lea? Yo nunca la voy a olvidar y yo mi respuesta en ese momento te dije, yo me quiero leer. O sea, yo me quiero leer y siento y en este trabajo y en esta transformación es una de las cosas que he aprendido es a sentir y a ver que me merezco y a ser merecedora de mis propias cosas, de verme todo lo que he logrado en todo sentido y decir, wow, o sea, no he pasado en vano. Entonces, me quiero leer y esa fue una de las respuestas y sí, es parte del merecimiento y del reconocimiento a mi propia vida, a mi propia labor y a mi propio aprendizaje. Te voy a leer una parte que a mí me gusta mucho y la leo mucho. Sofía dice, estaba muy emocionada por darle la sorpresa y en mi memoria aparecía una y otra vez la imagen de la última vez que nos abrazamos. Ella, una mujer en la mitad de vida a sus 50 años, delgada y activa con una mente que volaba a más de 1000 kilómetros por hora. También debo admitir que sentí miedo intenso por cómo la encontraría. Llegué a su puerta, que se encontraba abierta de par en par. Sentí ese particular aroma de humo de palo santo que enseguida me transportó a mi niñez. El color blanco de las paredes, su decoración rodeada de cristales, plantas y velas,
por donde quiera que miraba. Cada rincón estaba impregnado a ella. Mis ojos observaron cada rincón de ese lugar con el que ella soñó para terminar sus días después de haber terminado la tarea, la de dejar a sus hijas listas con herramientas necesarias para seguir adelante. Esas palabras era tener una profesión. Alcé mi mirada hacia ese balcón y la vi sentada allí junto a mis hermanas, en silencio, con la mirada puesta en el momento en que la caída del sol de color naranja y la sombra del mar se juntarían, mientras soplaba una brisa cálida al compás del sonido de las olas, que parecían arrullarse. Qué lindo. Esa parte me gusta mucho porque es una de las cosas que he soñado y me gusta, me conecto mucho con el mar y esa paz, esa tranquilidad, los seres humanos no paramos, ni siquiera a deleitar esas cosas, un atardecer, el sonido de una ola, un árbol, un pajarito, y esa parte donde dice que parecían arrullarse, es la paz que deberíamos tener y darnos un espacio día a día para contemplar lo que sea, con admiración, con respiro y me calmo. La vida no nos la tenemos que ir corriendo. Precioso eso que dices, la vida no es una carrera y claro, hay veces pues nos subimos en rieles que van a toda velocidad, ¿no? Y jugamos con el afán. Cada quien a la final le dará el significado de cómo vivir su vida, ¿no? En lo que compartimos tú y yo, y que lo hemos hablado en varias tertulias, la vida es un viaje, ¿no? Finalmente, donde uno va teniendo pasajeros en el camino y hay pasajeros tan hermosos, hay pasajeros permanentes, hay pasajeros que se suben sin pedir permiso, hay pasajeros que uno dice, por favor, no te vayas, hay unos que uno les dice, por favor, bájese, ¿cierto? Y los pasajeros que vienen por defecto, ¿no? Los papás, la familia, los hijos y todo eso. Y claro, cuando se ve más como lo que tú dices, que no sea una carrera, sino una contemplación, uno dice, creo que íbamos para el mismo lado igual. Mi vida, ¿qué tipo de transformación? Y creo que es evidente, esta pregunta casi que sobra, pero no quiero dejar de hacerla. ¿Qué tipo de transformación tuviste después, durante y después de la escritura? Más que transformación para mí fue sanador. Escribir para mí fue muy sanador. Durante la escritura sentía cada vez que escribía cierto dolor por la partida de mi esposo. Obviamente fue el papá de mis hijas, el que también falleció, pero mi compañero de ese momento, que es el papá de mi última hija, sentía cuando escribía cierto dolor y es cierta cosa de todo esto que hice equivocado. Y por eso cuando borraba y no quería aparecer desde el victimismo, fue cuando encontré esa inspiración desde el reconocimiento que así lo hice y era válido en ese momento y fue válido. O sea, no tengo por qué reprocharme de que me equivoqué. Claro que me equivoqué. Entonces, para mí fue sanador conmigo mismo. Fue lo que pude hacer en ese momento. Desafortunadamente, en muchos de los actos uno se equivoca y a veces los más afectados son los hijos, pero me perdoné. Me perdoné, que fue lo que yo hice en el momento con las herramientas que tenía en ese momento. Muy sanador para mí, realmente sanador, tanto desde mi duelo como de mi propio perdón de haberme equivocado con muchas decisiones en mi afán de sostener una, una estructura, una vida y no hacerle caso a eso que llegó en ese momento que fue la muerte. Y para mí transformador porque entiendo que así no sea que vuelva a escribir otro libro o si lo vuelvo a escribir, siempre que quiera soltar algo que de pronto me cuesta, lo puedo escribir. Y siento que para mí la escritura fue supremamente sanadora, supremamente sanadora. Bueno, para los que nos están escuchando, seguro ya lo dije desde el principio, este fue el resultado de un entrenamiento de escritura para algunas personas que tenían algo muy especial que decir. En este caso fueron personas que les hice una invitación cuando dije, voy a construir nuevamente otro libro. Este es el cuarto libro
Es el cuarto libro que he escrito en los últimos 5 años en compañía de personas muy especiales. Y las características de estas personas tenían algo en su vida que en su historia cambiaba absolutamente todo punto de giro y no parecían historias tan sencillas. Es decir, a todos nos pasan cosas, pero hay otras que nos pasan unas cosas definitivamente. Y en tu caso, pues sanador, entre otras cosas, esto se llama Atelier de Asuntos Inconclusos, es decir, un taller de asuntos que en el pasado estuvieron como medio no resueltos y lo que hicimos fue viajar al pasado, meterles mano, ya que no adivinan, llegamos sanos y salvos después del viaje al pasado violento. Mi vida, ¿cómo describes tú el libro en general? ¿Cómo describes a los autores que te acompañaron? ¿Cómo describes la relación y la experiencia que tuviste junto con ellos? Maravilloso todo, o sea, desde los mentores, Demian y tú, todos los compañeros, de verdad, desde cuando uno se mira con esa mirada de compasión, desde, no lo que me pasó a mí fue lo más terrible, no la historia que tengo es la más trágica que me haya podido pasar, y aún así hay otras historias donde no pueden ser trágicas, pero con una admiración total de cómo los seres humanos entienden que algo que ocurrió me transformó, me hizo clic, me cambió, lo vi desde otra mirada, eh, todos con personalidades diferentes en el grupo, chicas súper espontáneas, chicas un poco más serias, eh, personas mágicas que ahí están en el grupo, que tiene uno conversaciones con todos, uno puede hablar de algo supremamente diferente y todos tienen su magia, cada uno tiene su magia. Y las historias de cada persona y de cada uno de los que escribimos, desde la ficción, la verdad, lo que no fue, o sí fue, o hacen parte de su vida, realmente desde la primera hasta la última, yo creo que uno va a estar enganchado escribiendo, leyendo, porque quiere uno, ¿y aquí qué pasó? ¿Y por qué pasó esto? Desde esa magia de ver cómo cada ser humano toma cada parte de su experiencia y la transforma, y cómo el mundo también y nosotros mismos vamos tras de un camino de la vida no se pasa en vano, la vida vinimos a hacer algo, y no, si nos pasa algo, no nos vamos a morir con ese rencor o con esa rabia o con ese dolor o con eso que no hemos sanado, sino venimos, realmente las cosas pasan para transformarnos. Y más que para transformarnos también es para cambiarnos, cambiar la humanidad, cambiar a los que tenemos alrededor, sean amigos, hijos, familia, y desde esa mirada de otras personas que nos lean también, que sí se puede uno transformar con las experiencias de vida de manera positiva. Y para mí realmente mágico compartir con personas, todos teníamos algo diferente, algo que complementaba al otro. Y por eso es Ujú. que digo que las coincidencias para mí no existen. Siempre hay un plan divino y perfecto, que están los que tenían que estar. Escribimos lo que teníamos que escribir, porque yo creo que cada uno de la historia de los otros también aprendimos algo y también nos sumó a nuestra vida. Te entiendo, por supuesto que sí. Sí, un grupo bien precioso, ¿no? Bien particular. Y Mm. algo que le sumo al libro es que está entre la frontera de lo real y la ficción, pero que no se notan esas fronteras. Uno dice, esto fue cierto, esta parte no, o sí. Entonces, claro, esta es una de esas místicas que tiene el libro. Cariño, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Felicitaciones por haber hecho tu travesía. Eres una autora. Para la fecha que salga este podcast al aire, serás una autora publicada oficialmente, escritora con un relato, y espero que muchas personas tengan la oportunidad de leer tu historia y que tu historia y el libro le llegue a las manos que tengan que llegar. Por lo general digo, los libros son quienes nos escogen, no nosotros Ujú. precisamente a ellos. Entonces, gracias a ti, gracias por tu actitud,
Gracias por creer una vez más en uno de mis proyectos. Bueno, no es un proyecto mío, simplemente es un colectivo. Y siempre lo he dicho, la solidaridad será la siguiente moneda de transferencia en el mundo. Y te agradezco. Cuéntanos dónde podemos encontrarte, cuáles son tus coordenadas, cómo le ayudas a la gente. Y con esto casi que nos vamos despidiendo. Ok, ok, bueno, a ti gracias primeramente por tu amor incondicional, por esa amistad de tantos años, no vamos a decir cuántos, tantos años. Gracias a esa forma tuya de enseñar y ser tan bondadoso y tan amplio con todos tus conocimientos para los que estamos cerca de ti, para los que tú colocas en tus proyectos. Realmente es un privilegio estar con personas que no se quieren quedar con nada de lo que tienen, sino también quieren darlo. Gracias a ti por eso. ¿Cómo me encuentran? Me encuentran en Instagram, en @asha, ASHA, numerología. Ahí me encuentran. ¿Cómo puedo ayudar? Puedo ayudar desde la numerología, que fue una de las herramientas que a mí me ayudaron para autoconocerme y entender por qué venía repitiendo algunos patrones en mi vida, que yo decía, yo quiero cambiarlos, pero no puedo porque vuelven y se repiten. Entonces entendí que todo es una energía, que todo viene impregnado desde la energía de mi papá y de mi mamá, que fueron cosas que se fueron impregnando ahí, y los números es un mundo mágico desde donde puedo entender cuál es mi misión de vida y realmente a qué vine, porque no solo vine a tener 3 hijas y a hacer las profesionales, a trabajar, a estudiar. No, vine realmente con un propósito divino de vida para la humanidad, y, y los números te dan esto, te dan también cuáles de pronto esas caretas o cuáles son esas máscaras que nos ponemos para enfrentar el mundo. Y a través de los números yo entendí las personalidades de mis hijas y he aprendido y voy aprendiendo de que los papás, por lo menos a mí, me educaron desde el autoritarismo, pero no, ellas son así porque tienen una energía, porque tienen algo divino que está sobre ellas, y es mejor conocerlas y estar con ellas desde el amor, acompañándolas. Podemos con los números también, eh, fechas, nombres de proyectos, hacer estudios de firmas, fechas de lanzamientos, bueno, todo esto. Y para mí los números realmente me encantan, he conectado con ellos, los utilizo mucho para mi día a día, para tomar decisiones, para tener una conversación en el día propicio y si no esperar. Bueno, y ahí me encuentran aquí siempre para ti, para los que me escuchan, para los que me lean, a su servicio siempre. Y bueno, muchas gracias a ti por este proyecto nuevamente. Muchas gracias también a mis compañeros y a mi otro mentor, porque realmente una más sumada a mis experiencias de vida. Con el amor, con el universo lo recibo y me quedo con ello en mi corazón. ¡Bravo, mi querida! Te entrego la medalla de escritora publicada y te agradezco mucho haber estado en este espacio contándole a las personas el detrás de letras de Viviendo después de la muerte, un relato exquisito y muy intrigante, entre otras cosas. Así que los dejo con una siguiente información y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Si quieres adquirir nuestro libro, donde quiera que estés viendo este video, vas a encontrar un enlace que te va a llevar a Amazon y por supuesto va a llegar a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias. Cada vez que alguien nos lee, nos convierte en escritores. Así que me voy súper feliz y un abrazo de parte de todos los autores.